Saludos cordiales, mi nombre es Paula Valentina Zambrano Santana y en esta ocasión estaré hablando acerca de un tema esencial en el ámbito penal. Hoy expondré sobre los principios de retroactividad y ultraactividad de la ley. Bien. Para comenzar, entablaremos una conversación en relación al principio de retroactividad, el cual se refiere a que si una norma entra, a la actividad que una norma tiene en un caso que sucedió antes de que éste entrara en vigor, ¿no? Ok, en este sentido me es necesario decir y establecer que esta norma de aquí trae como mucha incertidumbre, ¿no? Genera mucho debate en relación al sistema legal y en su confiabilidad, pues no dejan claro cómo se puede confiar en nuestro sistema legal o cómo va a proceder en relación a los casos que sucedan, ¿no? Pues digamos como que muchos manifiestan que genera cierto desbalance en el sistema legal, en el sistema judicial. Bien, no obstante, es necesario aclarar o señalar que este principio solo se puede aplicar en ciertas situaciones que generalmente tienden a ser favorables para el reo. Justamente esto es un principio reconocido por la Constitución de nuestro país, Ecuador, ¿no? Es decir, que la retroactividad de la ley se aplique siempre y cuando sea favorable para el reo, o siempre y cuando sea favorable en general, ¿no? Bien, en este sentido podemos plantear una situación hipotética para ejemplificar esta norma, para que veamos cómo esta figura actúa. Ok, bien. En este caso lo plantearemos en el año 2011, donde Juan cometió un robo. En este año 2011 las normas señalan que Juan debe de tener 15 años de cárcel, 15 años en prisión. Sin embargo, en el 2014 entra otra norma en vigor, la cual puede resultar favorable para Juan, pues señala que las personas que han cometido hurto, pues su pena se traducirá, bueno, dependiendo del hurto, se puede traducir en apenas 5 años de cárcel. Si esta norma se le aplicara a Juan resultaría claramente resultaría beneficiado, ¿no? Entonces, si esta norma se le aplicara a Juan, se traduciría en que esta norma tiene efectos sobre hechos ocurridos en años anteriores a su entrada en vigor. Bien, una vez entendida la retroactividad de la ley en este ejemplo y en lo explicado anteriormente, pasaremos a hablar acerca de la irretroactividad de la ley, la cual prácticamente, o más bien en síntesis, es la contraparte de la retroactividad de la ley, pues justamente se refiere a lo contrario, ¿no? Pues una norma legal, pues establece que una norma legal no puede aplicarse en hechos que ocurrieron anterior a su entrada en vigor. Bien. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en un caso, ¿no? Donde con una ley, pongámosle una ley para impuestos o una ley fiscal. Ok, bien. En el año 2011 o en el año 2012 en Ecuador, en el 2011 en Ecuador entra en vigor una ley que aumenta los impuestos significativamente. Bien, esta de aquí es promulgada en el 2011, ¿no? No obstante, esta de aquí no puede afectar a las personas
a las personas que, esta de aquí establece en sus disposiciones que a partir de su promulgación solamente afectará a las personas desde, digamos, diciembre del 2011. Por tanto, esta de aquí no puede incidir en las personas que generaron ingresos antes de la fecha estipulada por la misma ley, lo cual se traduce en que las personas no pueden ser afectadas o agravadas retroactivamente por una ley que entre en vigor después, ¿no? Lo cual preserva así la estabilidad financiera y la estabilidad de confiabilidad en el sistema judicial. Comprendiendo ya este tema, ¿no?, de que la retroactividad de la ley es cuando una ley puede ser aplicada en situaciones que fueron antes, y que la retroactividad de la ley justamente se refiere a lo contrario, que la ley no puede ser aplicada en situaciones que ocurrieron antes, pasaremos a hablar acerca de la ultraactividad de la ley, la cual en síntesis se refiere a que una ley pueda actuar después de su fecha de culminación, ¿no? Después de su derogación, ok. Bien. Es decir, la ultraactividad de la ley se refiere a cuando una norma puede seguir siendo aplicada incluso después de su fecha después de haberse, digamos así, extinguido, por decirlo de alguna manera. En este sentido encontramos un ejemplo bastante bueno de una ley laboral. Bien, a esta ley laboral le pondremos ley laboral A. Ok, la ley laboral A dicta que los trabajadores tienen derecho de indemnización a vacación. Esta ley laboral A dicta que los trabajadores tienen derecho a indemnización por 20 días. Por 20 días de años trabajados. Esta ley laboral esta ley es derogada por una nueva ley, la cual pondremos ley laboral B. Por la ley laboral B, la cual en cambio manifiesta que los trabajadores solamente van a tener derecho por indemnización a 15 días por año trabajado. Bien. En este sentido, la ley B manifiesta que los trabajadores que han sido contratados durante la entrada en vigencia de la ley A van a seguir siendo beneficiados por la ley A, aún así esté derogada. En este caso vemos cómo podemos apreciar la figura de ultraactividad de la ley A, pues esta, a pesar de haber sido derogada, sigue actuando sobre los trabajadores que fueron contratados mientras este estuvo en vigencia, mientras que la ley B va a actuar en los trabajadores que van a ser contratados durante el año en que esta entre en vigencia, preservando así la estabilidad y los derechos adquiridos de manera legítima de los trabajadores de la ley A. Teniendo en cuenta esto y habiendo comprendido bien todos los conceptos, o más bien los 3 principios que hemos estudiado, es necesario decir que estos conceptos no solamente son no son solamente esenciales en el ámbito jurídico, sino también en el ámbito de nuestra vida cotidiana. Pues es una verdad, ¿no?, que las situaciones jurídicas pueden afectar de manera directa o indirecta nuestra vida cotidiana. Por tanto, es esencial comprender estos principios para poder tener un mayor entendimiento del sistema legal que tenemos. La reflexión sobre la ultraactividad y retroactividad de la ley nos lleva
a reconocer la complejidad y los matices inherentes de nuestro sistema legal, pues en estas buscamos un equilibrio entre la adaptación de las nuevas normas y entre la adaptación de las nuevas normas y los bienes adquiridos durante normas anteriores. Además, también busca, ¿no?, un equilibrio entre adaptar las realidades y la protección de los derechos fundamentales adquiridos, ¿no? Los derechos, entre los derechos fundamentales, ¿no? Bien, eso es todo. Muchas gracias.